Bueno, adelante, muchachos. Bueno, maestra, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Universidad Ixtlahuaca CUI, de tercer semestre de la licenciatura en psicología. Los integrantes somos eh, América Daniela Posero Ríos, Michelle Guadalupe González Ruiz, Yulisa Monroy Celedonio, Abril Sánchez Maldonado, Becerril Segura Lisbeth y Fernando Flores García y su servidor Isidro Bonifacio Florentino. Bueno, empezamos con los datos generales. Estamos a 18 de septiembre del 2021. Eh, ¿Me podría proporcionar su nombre completo, por favor? Claro que sí. Carla Josefina Galván del Mar. Bueno, también con mucho respeto, ¿me podría proporcionar su edad? Claro, 34 años. ¿Cuál es el nombre de su empresa, bueno, en la que labora y en la que laboraba? Bueno, La última empresa en donde yo estuve laborando fue la Universidad de Ixtlahuaca, específicamente en la Dirección de Recursos Humanos en el área de capacitación e inducción de personal ¿y cuál era el giro de su empresa? educativo. ¿Qué puesto desempeñaba? Bueno, ya me nos dijo, ¿no? Pero lo podría repetir, por favor. Claro, era responsable del departamento de capacitación e Eh, inducción. ¿Cuál era su antigüedad en el puesto? Fueron 7 años. ¿Y qué funciones realizaba? Pues en un inicio era toda la parte de capacitación y ustedes en algún momento se darán cuenta que el proceso de capacitación es bastante largo. Tiene que ver con la detección de necesidades de capacitación, la elaboración de planes y programas de capacitación y como tal la logística de capacitación. Hay temas que por nuestro perfil como psicólogos podemos impartir y hay temas en los que tienes que buscar a personal que sea especialista en el área para que te pueda impartir la capacitación y pues la función principal era esa, buscar quienes pudieran impartir la capacitación, brindar la que estaba dentro como del perfil que nosotros teníamos y posterior a esto evaluar la capacitación. Todo esto bajo un sistema de gestión de calidad que la Universidad de Ixtlahuaca implementó aproximadamente en el año 2016, del que se logra la certificación en el año 2018. Mis funciones eran operar el proceso de capacitación, pero también mucho de lo que realizaba era pues el diseño del proceso. Un proceso es aquello que nosotros realizamos todos los días, pero que en ocasiones no está estandarizado o no está sistematizado. Lo que hacen muchas organizaciones es estandarizar y sistematizar para que las funciones se realicen de la misma manera siempre y creemos evidencias y podamos generar resultados, trabajar bajo indicadores de cumplimiento y de eficacia. Y este proceso de capacitación, principalmente el indicador que se tenía que cumplir era el de eficacia de la capacitación, que tenía que ver con qué tanto la capacitación impacta en los colaboradores. La capacitación tiene por objetivo desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes, pero esto pues no siempre es observable a primera vista o de manera inmediata. Y el proceso tiene que verificar con los jefes inmediatos qué tanto le estás ayudando a desarrollar al personal en todos estos 3 puntos, tanto en conocimiento como en actitud, como en habilidad, que finalmente componen una competencia. Aparte del proceso de capacitación, llevaba el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, personal administrativo. ¿Qué quiere decir personal administrativo? Desde el personal operativo, que era intendencia, mantenimiento, a lo mejor algún operador de diversas áreas, personal administrativo que ya estaban en direcciones académicas, administrativas y personal mando medio y directivo. Todos ellos comprenden al personal directivo que se diferencia del personal docente. Era el proceso que se realizaba en esa área y yo era la encargada tanto del diseño como de la operación como de la evaluación.
Asimismo, recibía las auditorías tanto internas como externas de la universidad. Cuando eran internas, pues eran por los mismos auditores que la universidad va marcando y va entrenando para que realicen este proceso, y cuando era externa era por una casa certificadora que nos visitaba cada año para primero obtener el certificado y posteriormente conservar el certificado, dándole seguimiento a las sugerencias que ellos nos hacían en el proceso, siempre trabajando bajo el enfoque de mejora continua, de evidencias, de control, de mejora continua, pero no nada más para el proceso o para la organización, sino mejora continua de las condiciones que tú brindabas a los colaboradores. Yo siempre he dicho que el área de recursos humanos es muy bonita, pero si hay un área que realmente te puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas, el nivel de pensamiento, sus hábitos, incluso su vida en general, no nada más en el área laboral, sino en el área familiar, es el área de capacitación. Porque a través del aprendizaje, las personas pueden cambiar su mentalidad, y cambiando la mentalidad cambian sus hábitos y cambian a veces el rumbo de sus vidas, toman decisiones diferentes. Y capacitación es el área que te permite estar cerca de la gente. Yo podría decir que es el área más bonita. A lo mejor un reclutador va a decir, reclutamiento y selección es lo más bonito por las pruebas que aplicamos o por el trabajo continuo, porque es muy dinámico, pero en realidad capacitación es algo que te permite contribuir a la sociedad como organización. ¿Cómo contribuyes a la sociedad como organización? Pues a través de formar a los individuos, de terminar de formarlos y de proporcionarles valores reales que pues la empresa en algún momento aplica. Aparte llevaba, como les comento, el proceso de inducción, que es prácticamente darles la bienvenida a los colaboradores, vincularlos con la misión, con la visión, con los valores, conocer cuáles son sus objetivos de vida de los mismos colaboradores para alinearlos a los de la organización. Todo lo que nosotros trabajamos en el área laboral viene a veces o más bien tenemos el paradigma de que pues nada más es la producción, de que nada más es la rentabilidad de la organización, el cumplimiento de indicadores de la empresa, cuando en realidad mucho de nuestro trabajo tiene que ver con sensibilizar a la gente, sensibilizar a los colaboradores a nivel de emoción, de afiliación por la empresa, de cariño por la empresa, para que esto ellos lo lleven a la parte conductual y que genere resultados tanto en la organización como en sus vidas personales. Para esto, pues también es importante que la organización tenga un compromiso con la gente que trabaja con ellos y la capacidad de respuesta. Y yo considero que la Universidad de Ixtlahuaca tiene esa capacidad de respuesta en varios ámbitos. Capacitación e inducción era uno de ellos, y pues estuve 7 años en ese puesto, muy contenta porque nunca terminas de conocer los procedimientos, ni de conocer a la gente, ni de encontrar mejoras, y pues salí de ese puesto precisamente pues por otro tipo de proyectos personales y profesionales. Ahora pasamos a la primera pregunta. ¿Qué la motivó a estudiar psicología organizacional? La materia de administración. A mí me encantaba la materia de administración, que ustedes todavía no llevan ahorita. Van a llevar administración estratégica, y esa materia yo la llevé con la maestra Nadia, que en algún momento ustedes también van a conocer. A mí me gustaba mucho esa materia, mucho, mucho, mucho. Toda la parte de la medición. No es cierto, antes de administración yo llevé con la maestra Nadia, ya me estoy acordando, llevé la materia que ustedes están llevando ahorita. Entonces, a mí toda esa parte laboral, de los tiempos, del trabajo que se hace en las empresas, del reclutamiento, a mí me gustaba mucho capacitación. Entonces, desde que yo empecé a conocer más de capacitación, yo ya había trabajado previamente antes de entrar a la universidad. Ya cuando empecé a conocer más del proceso, de la función que tiene el psicólogo, del alcance que tiene el psicólogo en las organizaciones, fue cuando me gustó mucho. Posteriormente tuve la materia de administración y mi pensamiento era, si yo no hubiera estudiado psicología, hubiera estudiado administración. Hay muchas técnicas de la administración que se pueden aplicar a nuestra vida personal.
Y entonces, pues ya con los proyectos prácticos, con el maestro que yo tenía también era muy bueno, me gustó y en el servicio social busqué la primera oportunidad para ponerlo en práctica. Y entré a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, en donde llevábamos o en donde estaba en el área del Servicio Nacional de Empleo, que era la vinculación prácticamente de las empresas con la población a través de catálogos de puestos, a través de convenios, de evaluaciones que hace la misma secretaría, y a mí me gustó mucho las actividades que realizábamos ahí. Entonces, como que eso reafirmó mi gusto por la psicología laboral. Es un ámbito completamente diferente al educativo. Yo tenía la idea de realizar o de especializarme, ¿no? O de iniciar en el área educativa, pero pues realmente me llamó más la atención el área laboral. Como que es un llamado, es algo que no te cuesta trabajo, es parte de tu vocación y de tu propósito de vida. Yo así lo vería. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en este ámbito de estudio? Pues yo te podría decir que parte de mi propósito de vida tiene que ver con la proyección de las personas y de las organizaciones a futuro. Entonces, de manera muy resumida, te puedo decir que a mí el área laboral, la administración en sí, el área de recursos humanos me ha permitido cumplir con mi propósito de vida, encontrarlo y cumplir con mi propósito de vida, que está muy alineado a la vocación. Y eso es cuando las cosas que haces no te cuestan trabajo, cuando sientes que el tiempo no pasa, cuando disfrutas lo que haces. Entonces yo en esta área he encontrado esa parte. No la veo alejada o desvinculada del resto de las áreas de la psicología, pero sí considero que va mucho o tiene mucho que ver con mi personalidad, tiene mucho que ver con mi esencia y tiene mucho que ver con el ser, no tanto con el tener, que claro que el ser te lleva al hacer y que disfrutes lo que haces y eso te lleva a la parte material, que también estoy muy agradecida de pues lo que la carrera me ha dado, o más bien esta área me ha dado en ese sentido, pero todo tiene que ver con un sentir. Y yo siento que en esta área cumplo con mi propósito de vida y cumplo con mi vocación. Y cuando hablo de propósito de vida, hablo de algo interno, no hablo de nada que tenga que ver con otras personas, con situaciones o con el trabajo en sí, sino de cómo me siento yo cuando yo pongo en práctica esta área o cuando yo tengo la oportunidad de vincularme con algún proyecto. O el tiempo que estuve en recursos humanos. Yo fui muy feliz en esa área y pues yo no dejo a un lado la posibilidad de regresar a un área de recursos humanos, ya sea de manera, pues ahora sí que emprendiendo mi propia consultoría o a lo mejor en una organización. Siempre mantengo la puerta abierta. ¿Qué perfil requiere su empresa para ser psicólogo organizacional? ¿Qué perfil requiere mi empresa para ser psicólogo organizacional? La empresa en donde yo estaba, ¿qué perfil requería? Pues era el de psicólogo, era licenciado en psicología. Yo posteriormente, ya cuando estuve trabajando ahí en recursos humanos, vi la oportunidad de estudiar una maestría y estudié la maestría en administración. Entonces eso complementó mucho el trabajo que yo desarrollaba en el área de recursos humanos porque me ayudó a comprender a la organización de una manera mucho más completa, en un lenguaje más de negocios y más administrativo, pero los perfiles que se solicitaban eran licenciado en psicología y licenciado en administración. Esos eran los dos perfiles. ¿Cuáles son los principales retos que ha afrontado a lo largo de su carrera? El cambio. Yo diría que fue el cambio. Dejar el área de recursos humanos para mí fue un cambio muy grande, pero continúo en la universidad y de alguna manera el compartir esa experiencia y el continuar formándome en esta área de recursos humanos para impartir las materias que yo imparto es algo que me mantiene porque platico de lo que me gusta.
porque se emprenden proyectos diferentes a través de los mismos alumnos. Y yo puedo ver ese crecimiento y ese aprendizaje que ellos tienen y a veces ese gusto que tienen por el área. Y eso a mí me complementa mucho. Yo creo que fue el cambio y otro reto, pues también tiene que ver con el cambio, fue cuando se implementó el sistema de gestión de calidad, porque hay muchas cosas que no sabes cómo hacer. La licenciatura te va a brindar a lo mejor un 30-40% de lo que vas a necesitar, pero las organizaciones son las que te terminan de formar y a veces tú tienes que buscar por cuenta propia, investigar, proponer, cambiar y pues muchas veces no vas a acertar a la primera. Otra parte que a lo mejor me representó un reto fue el manejo de grupos, porque a mí me gustaba el área de capacitación, pero no me gustaba hablar en público. Eso para mí era una debilidad, pero el otro día escuchaba cómo a veces tus debilidades se pueden convertir en fortalezas si las identificas y las trabajas. Y es parte de lo que te brinda la misma carrera, que vayas trabajando esas debilidades y la vida te pone experiencias de vida que te ayudan a fortalecer esas debilidades. Aquello que no te gusta o aquello que se te dificulta, la vida te va a poner una prueba para que lo pongas en práctica. Y para mí el área de capacitación fue la mejor prueba porque yo tenía que hablar todo el tiempo, estar en contacto con los jefes y dar los cursos de inducción y dar cursos a los jefes inmediatos también y a veces presentar a los instructores. Entonces fue algo que fue de alguna manera eh, fortaleciendo en esa área. Yo considero que pues esa sería de mis principales dificultades, el cambio y la parte de hablar en público. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿qué estrategias trabajó en el comportamiento organizacional de su empresa? La sensibilización al cambio, porque la Universidad de Ixtlahuaca es una empresa que está en continuo movimiento. Todo el tiempo hay cambios en la Universidad de Ixtlahuaca. Todo el tiempo se implementan sistemas, todo el tiempo se implementan normas, todo el tiempo se implementa esa parte de la mejora continua. Y el personal es muy resistente. El personal a veces se encuentra en una zona de confort que pues es algo normal por la naturaleza de los seres humanos, que tengamos esa resistencia y esa parte de lo conocido, lo que ya es habitual para nosotros, lo mecánico muchas veces. Entonces, mucho de lo que se tenía que trabajar en esa área específicamente era la sensibilización al cambio, el, el convencer a la gente desde la parte del sentimiento al pensamiento y al quehacer, que era lo que ellos ya reflejaban en su trabajo. ¿Qué otra estrategia aplicamos o aplicaba en el área de capacitación? Pues mucho esa parte de la comunicación asertiva con los jefes inmediatos, porque el área de recursos humanos tiene un conflicto en todas las empresas y es que no siempre vas a tener la colaboración de la gente, mucho menos de jefes inmediatos que a veces son de perfiles muy diferentes al del psicólogo. Tú como psicólogo comprendes la importancia de formar a la gente, de reclutar, de motivar, de incentivar, pero a veces, no sé, no quiero hablar de una carrera en específico, pero pues hay carreras que tienen muy pocas bases de lo que es el capital humano o el liderazgo o la evaluación del personal. Y con ellos tienes que convencerlos de la importancia que tiene que estén cerca de la gente, porque tú contratas y la gente se va a sus espacios y siempre va a estar con el jefe inmediato. Y a veces no tienes el alcance para verificar si realmente la gente está contenta, si lo están tratando bien, si lo están entrenando, si le están brindando lo que tienen que brindarle a veces al inicio. Entonces la gestión y la comunicación continua con los jefes inmediatos es muy importante. Yo creo que otra parte pues era eso de resiliencia, eso yo lo digo a nivel personal. Sí había ocasiones en las que yo decía es que no hay muchos cambios que se puedan generar o la gente no se suma al cambio, la gente no se compromete organizacionalmente, la gente no tiene
esa cultura de la calidad. Eh, hay mucha resistencia y de alguna manera pues poca colaboración, poco compromiso organizacional. Y pues era poco a poco, ¿no? El cambio, ustedes se van a dar cuenta en algún momento que no se puede aplicar en una empresa de esta magnitud, el cambio no se puede aplicar en un año o en dos. Tienes que trabajar continuamente y ser resiliente en el sentido de tomar todas las adversidades que vengan, tanto profesional como personalmente, como un área de oportunidad y como aquello que te va a fortalecer en cuanto a tu carácter y a, pues, ¿cómo decirlo? A tu carácter y a esa capacidad de entender que las cosas están bien así como son y que pues por más que queramos que el mundo cambie, pues no lo puedes hacer. En algún momento algo va a cambiar, pero no va a cambiar el exterior. Tienes que cambiar tú. Y esa fue la parte que yo en algún momento comprendí y dije, aquí hay que aplicar el dicho de o cambias o cambias. Y entonces cambié, ¿no? Cambié en el sentido de, bueno, yo creo que ya terminó un ciclo, pero todo lo que viví en la universidad, pues para mí fue muy valioso. ¿Qué otra parte? Yo creo que con esas me quedaría, para no perderlos, porque luego me sigo hablando de otra cosa y... ¿No se escucha? Bueno, es que sí, como que se fue la señal tantito. ¿Me permiten cambiarme de espacio? Ujú. Porque creo que sí está muy bajita mi señal, ahorita estoy viendo. Permítanme tantito, por favor. Sí, maestra, no se preocupe. Ya se fueron todos aquí, entonces ya no hay tanto ruido. Permítanme. Listo. Ustedes me dicen, a ver, permítanme tantito, por favor. Ya. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cómo ha implementado de forma efectiva la cultura organizacional en su campo laboral? Lo que pasa es que la cultura organizacional es propia de la organización, entonces tú no la implementas. Lo único que tú haces con la cultura organizacional cuando llegas a una empresa es identificar qué tipo de cultura tienen. Desde el área de recursos humanos lo tienes que identificar porque eh, de alguna manera los cambios que quieras implementar, las mejoras, van a depender de la gente y del pensamiento que tiene esa gente, que muchas veces es parte de su cultura individual y de la misma cultura de la empresa. Entonces tú no implementas la cultura ya es parte de la organización. La cultura son los valores, la cultura son los estilos de comunicación, los estilos de liderazgo, la dinámica de los grupos. La cultura es cómo responde la gente ante el cambio, es cómo se suma a los objetivos de la empresa. Eso es la cultura. Como psicólogo debes de llegar a identificar qué cultura es para que entonces puedas alinear esa cultura de la gente con lo que tú quieres que la gente realice, ¿no? En las áreas y también de alguna manera vincular a los jefes que llegan con la cultura de la gente o de sus equipos de trabajo, porque muchas veces los jefes llegan con una cultura completamente diferente, queriendo adaptar a la gente a su cultura, que a veces es de otras organizaciones. Eso no va a pasar. Los jefes llegan y se adaptan a la cultura que existe en los equipos de trabajo, pero eso viene pues ya desde su líder, desde cuándo nace la empresa, qué tanta claridad tienen de lo que quieren lograr, el enfoque que tienen, los valores, su comportamiento diario. No sé si me explico, la cultura es parte de la organización. Dentro del, perdón, dentro del proceso de reclutamiento y selección del personal, ¿qué estrategias o pasos utilizó usted? Yo no realizaba reclutamiento y selección de personal. Estaba en el área de capacitación e inducción. En algún momento llegué a colaborar, pero pues eran entrevistas, entrevistas tradicionales, entrevistas por competencias, en ocasiones se aplicaban algún tipo de pruebas, algunos exámenes técnicos, pero nada más era como en época
en que se tenía que realizar reclutamiento masivo por algún tipo de obra o por alguna actividad fuera de que a lo mejor ahí nos pedían nuestra colaboración, pero yo específicamente estaba en capacitación. ¿Cómo se encuentra la estructura organizacional en su empresa? Son aproximadamente, si no mal recuerdo, han de ser como unos 8 o 9 niveles. Y cada, se encuentra un organigrama general en donde se pueden verificar los primeros 3 niveles, que es la dirección, las secretarías y todo lo que tiene que ver con las direcciones académicas y administrativas. Y posteriormente cada dirección tiene su propio organigrama en donde se especifican jefaturas, puestos administrativos y puestos operativos. Por eso les digo que aproximadamente han de ser unos 8 niveles. Yo creo que ha costado un tiempo realizar este tipo de organización del trabajo porque ustedes saben que hay organizaciones que crecen demasiado pronto y la parte del desarrollo organizacional a veces se queda un poquito, más bien no crecen al mismo nivel que la organización. La organización crece pero no se desarrolla. Y en algún momento pues se pudo ver la diferencia en cuanto a la magnitud de la universidad y en cuanto a los procesos que ya se tenían. Es algo que se retoma y que se empieza a trabajar a partir del año 2010 aproximadamente, y es cuando se crea la estructura que actualmente se tiene, que es una estructura sencilla, es una estructura funcional. Yo considero que es funcional porque finalmente la universidad ha dado muchos frutos en cuanto a permanecer competitiva y a ir siempre detrás de la mejora y del siempre ofrecer más y ofrecer algo diferente. Y es parte de cómo es su gestión, tanto desde la dirección como desde la parte de la organización del trabajo que tiene que ver con recursos humanos. Y ¿cuáles serían las bases fundamentales para la creación de un buen ambiente laboral dentro de una empresa? Primero, evaluarlo. Yo considero que esa es la primera base. Nada que no pueda ser evaluado puede ser mejorado. Entonces, hay muchas organizaciones que dicen, ¿cómo mejoramos el clima laboral? Pues primero mídelo, aplica un instrumento, vincula a la gente, dale la confianza a las personas para que lo contesten de una manera real y objetiva. Entonces, considero que primero evaluarlo, posteriormente la comunicación continua con los jefes inmediatos para establecer estrategias de mejora, para que ellos nos digan cómo participan, porque a veces se tiene el pensamiento de que todo depende de recursos humanos y que recursos humanos tienen que mejorar el clima laboral, cuando en realidad el clima laboral es responsabilidad de todos en la organización, desde recursos humanos hasta el jefe inmediato, hasta cada uno de los colaboradores. Nosotros como individuos, al momento de integrarnos a una organización, somos responsables del clima laboral, porque no es lo mismo que tú llegues con tu compañero y ni siquiera lo saludes, a que llegues y un día le digas, mira, te traje una paleta o un dulce. Con eso, y no se trata de ser convenencieros o de manipuladores o algo así, ¿eh? Con eso, con que tú le des un dulce a una persona, le cambias el día. Entonces, ¿el clima organizacional depende de nosotros? Claro, depende de cada colaborador, cada jefe de área y depende de recursos humanos. Al momento de establecer estrategias que obviamente tienen que ver con la especialización que tenemos en recursos humanos. No todos tenemos este enfoque humano. Y a veces las áreas de recursos humanos no tienen un enfoque humano porque no tienen los perfiles necesarios, pero si lo vemos desde una, desde como un ideal, pues recursos humanos tendría que tener personal con estas competencias para que fomente y, y de alguna manera gestione con los jefes de área y capacite a los jefes de área para que esta parte del clima organizacional o de la mejora continua del clima sea algo observable en la labor diaria de las personas, pero todo desde una cultura organizacional, del respeto hacia el otro, del amor por el trabajo, de la asertividad, de la comunicación, del compartir, de la actitud antes que la aptitud.
querer hacer las cosas es muy importante en las empresas y es algo que fomenta pues la gerencia a partir de sus jefes inmediatos y posteriormente es algo que se refleja en las personas. Por lo general las personas van adquiriendo la personalidad de los jefes, dense cuenta. Y los colaboradores a veces responden igual que el jefe inmediato. Es parte de su cultura, de su misma área, porque también existen subculturas en las empresas. Entonces yo creo que es responsabilidad de todos, pero recursos humanos pues tiene que ser el staff, tiene que ser el especialista que vaya brindando la información y las técnicas, pero es responsabilidad compartida de toda la empresa aplicarlo. ¿Y usted cuál cree que ha sido la clave para motivar a los colaboradores a mantener un funcionamiento y un orden eficaz dentro de la empresa? Que ellos se sientan importantes para la universidad. Yo creo que eso es uno de los principales objetivos. Todos como seres humanos queremos sentirnos reconocidos, importantes, queremos sentirnos hasta cierto punto especiales, ¿no? Entonces el área de capacitación tenía por objetivo o tiene por objetivo que la gente sepa que estamos interesados en su desarrollo, en su aprendizaje continuo, en que permanezcan con nosotros o que permanezcan en la universidad por mucho tiempo. Y cuando la gente se siente valorada y tú inviertes en la relación con la gente, ahorras en la tarea. Entonces considero que es uno de los principales, pero no nada más desde recursos humanos. Por eso les digo que los jefes inmediatos son clave. Los jefes inmediatos deben de vincularse con las personas, saber cuántos hijos tienen, saber cuál es su interés de vida, cuáles son sus objetivos, cómo se sienten, conocer un poquito más del ser humano, no tanto del colaborador, porque es un ser humano con el que vas a pasar 10, 12, 13 horas. Pero pues a veces no se tiene este pensamiento y lo vemos de una manera únicamente operativa, como una relación laboral, pero no dejamos de ser personas. Las personas quieren que se interesen en ellas, quieren que la organización realmente se preocupe. Y a veces son acciones bien pequeñas que no necesitan ni siquiera de tanto presupuesto, pero pues sí implica el tiempo y la conciencia y no hacerlo como por compromiso, sino porque es parte de lo que tú quieres realizar para el otro. Acuérdense que todas las carreras tienen por objetivo o deberán de vincular su objetivo al servir al otro. No nada más en la psicología, cualquier carrera, administración, contaduría, ingeniería, arquitectura, diseño gráfico, parte de los objetivos que tienen ser profesionistas es poner mi vocación, poner mi talento al servicio de otro. Y entonces, si todos lo viéramos de esa manera, pues la gente trabajaría mucho más motivada, trabajaría mucho más contenta, mucho más, ¿cómo decirlo?, convencida, porque hay algo que en las organizaciones pasa y es que pues están los valores, pero es algo que no se pone en práctica, ni con los directivos, ni con los jefes, y mucho menos con la gente. Entonces la gente va perdiendo la credibilidad en las empresas y lo toman como eso, como un medio para sostenerse, como un medio para obtener ingresos, pero no como un medio para desarrollarse ni para crecer como seres humanos. Yo creo que es eso, que nos preocupemos por la gente. Y pasando a otra pregunta, ¿qué hechos ha trascendido en su empresa? Bueno, en ese caso, antes, cuando usted trabajaba, en el trabajo que realizó en ese entonces. Y certificar el proceso en ISO 9001-2015. Para mí ese fue el hecho más trascendente y cambió mi perspectiva tanto de lo profesional como lo personal, porque yo considero que los sistemas de gestión de calidad son, te entrenan mucho tanto en la parte de paciencia, de mejora continua, de indicadores, de metas, que es algo que pues viene también desde la parte personal, ¿no? Es algo que puedes ir trabajando a la par. Entonces, para mí certificar un proceso en ISO fue algo que hizo que mi visión de vida o mi visión profesional cambiara y también mi visión de vida. Gracias a que yo certifiqué ese proceso, pues pude titularme de la maestría. Entonces, para mí certificar el proceso fue algo que me trajo muchos beneficios.
a nivel profesional y a nivel individual, a nivel personal. Porque de ahí también, por lo mismo de la certificación, empiezas a conocer a otras personas y ya tuve la oportunidad de vincularme al área de docencia, empezar a dar clases en contaduría, en administración, y los sistemas de gestión de calidad te dan muchas herramientas, no nada más de recursos humanos, sino de todo lo que tiene que ver con calidad y con la parte administrativa. Entonces, para mí eso fue un antes y un después, la parte del sistema de gestión de calidad. Y era algo que yo ya había trabajado con un manual de calidad. Yo creo que la vida te va llevando por rumbos, pero debes de tener un enfoque, o sea, saber a dónde quieres llegar. Y para mí fue lo que me dio la oportunidad de vincularme, pues, a lo que me gustaba hacer. Entonces, ese fue como que el punto de partida o no sé, como el antes y después les comentaba. La última pregunta es ¿cuál es la recomendación para las personas que quieran especializarse en psicología laboral? Yo creo que es muy importante que comprendamos a la organización de una manera holística, que comprendamos el todo, que no nos quedemos nada más con la parte humana o con la parte de querer contribuir a la mejora de la vida de los colaboradores, sino que también comprendamos qué es lo que la organización quiere, que hablemos en un lenguaje más administrativo, complementando nuestra formación, nuestra licenciatura, complementándola a lo mejor con pues algo más administrativo, algo más de técnicas. Eh, yo creo que también tiene que ver pues con tener ese enfoque, ¿no? La claridad. Si tú tienes la claridad, pues la vida te va a ir mandando o te va a ir dando las herramientas y las oportunidades. Para mí, pues algo que me contribuyó mucho fue la maestría y conocer a personas de otros perfiles, ingenieros, arquitectos, administradores, comunicólogos y darme cuenta que pues la visión que se tiene del área de recursos humanos es muy diferente dependiendo del perfil desde donde lo están viendo, dependiendo de su percepción. Entonces, si aprendes a comprender la percepción que tiene un gerente, un jefe, la percepción que tiene un contador o un arquitecto o un diseñador, pues entonces vas a lograr trabajar con esa diversidad y construir mejores equipos de trabajo, cuidando a la gente, ¿no? Y cuidando también los intereses de la organización, porque a veces nos vamos mucho a la parte de, pues es que hay que motivarlos o hay que darles sesiones de yoga, decía el otro día un chico, cada semana sesiones de yoga y que tengan un comedor y que tengan esto, pero ¿cuál es la rentabilidad o cuál es el beneficio que tú le creas a la empresa al aplicar ese tipo de técnicas? Tenemos que aprender a hablar en los dos lenguajes. El lenguaje de los negocios finalmente es de números y los psicólogos tenemos muchas herramientas para poder vincularnos con ese tipo de lenguaje. Una recomendación que también haría es que no le hagamos el feo a ninguna de las materias, por mucho que suenen técnicas, administración estratégica, consultoría de procesos, o sea, son herramientas que nos brindan mucho de lo que en algún momento vamos a necesitar y que a veces las dejamos pasar o las dejamos eh, como en piloto porque pensamos que es algo que no aplica para pues para nuestros intereses, cuando en realidad es lo que se está utilizando en las organizaciones. Esa sería una de las recomendaciones y sobre todo pues experimentar o aprovechar cada experiencia que ustedes tengan. Si hay un proceso o un proyecto de capacitación, hacerlo. Si hay un proyecto de ir a hacer una entrevista, a hacerla. Siempre, siempre poner en práctica, acercarse a la experiencia, porque la experiencia es lo único que les va a dar la forma de experimentar si es parte de lo que quieren o no. Siempre traten de aprovechar esos escenarios que la vida les ofrece para darse cuenta de lo que ustedes realmente quieren. Bueno, maestra, creo que eso sería todo. Pues para finalizar, pues nosotros les damos las gracias por darnos el espacio para la aplicación de esa entrevista. Bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, y si no, pues damos por terminada la sesión. Muchas gracias por el espacio que nos brindó
Y pues ya simplemente agradecerle y pues creo que todo quedó muy claro. Muchas gracias. Por nada, Michelle, me dio mucho gusto conocerlos. Yo sé que en algún momento podemos coincidir. Y si es así, pues ojalá ustedes tengan mucho interés por el área laboral. Y si no es así, ojalá que no la dejemos a un lado, ¿no? Que veamos que siempre las áreas son complementarias. Y lo bonito de la psicología, lo noble que tiene la psicología, es que tenemos siempre la oportunidad, o más bien nos da muchas oportunidades, nos da muchas posibilidades de vida y de ejercer desde diferentes enfoques. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, hasta Gracias, luego. maestra. Bye.